Vamos a ver en este vídeo de la defensa siciliana variante Poulsen algunas de las jugadas de las blancas en la jugada 3, donde el blanco puede intentar jugar algún orden o algún tipo de esquema diferente gracias a que hemos jugado E6, y además suele ocurrir muy a menudo porque justo E6 digamos que es una jugada que permite, que da pie a muchos esquemas diferentes. Vamos a verlo. E4, C5, caballo F3, E6. Y aquí hay muchas jugadas diferentes aparte de la normal, que sería D4 y jugar una siciliana abierta, pero el blanco tiene muchas opciones diferentes. De hecho, por ejemplo, la jugada G3 se puso muy de moda, la ha empleado Carlsen con blancas y la ha empleado Short, etc. La jugada D3 también sería una transposición normal, bueno, es muy parecida a G3, pero quita un poquito de flexibilidad a las blancas. La jugada C3 sería una lapín, donde hemos incluido ya la jugada E6, pero básicamente E6 sirve para jugar en todas las líneas. Prácticamente podemos elegir cualquier cosa, podemos jugar con D5 y dama por D5, podemos jugar con el peón aislado con E por D5, o podemos incluso jugar con caballo F6 y contra E5 caballo D5, que es otra línea de la lapín perfectamente jugable. Y por último la jugada B3, que bueno, tiene cierto sentido contra este peón en E6, porque el plan ideal de las negras en esta posición sería jugar con D6 y E5, y entonces al haber movido ya el peón pues estamos perdiendo un tiempo. De todos modos recomiendo jugar D6. Ahora sí, alfil B5 jaque, podemos elegir tanto alfil D7 o caballo D7, ambas son muy razonables. Por ejemplo, esto con caballo D7, enroque, caballo F6, torre E1, A6, alfil F1, B5, y bueno, después jugamos alfil B7 tocando el peón de E4, y posición bastante jugable para las negras. También alfil D7 sería interesante, alfil por, y ahora tanto dama por como caballo por son perfectamente jugables. Por ejemplo, caballo por, enroque, caballo F6, D3, G6, alfil B2, alfil G7, con posición también muy razonable. Si el blanco juega alfil B2, que sería un poquito más natural, jugamos caballo F6 presionando el peón y obligamos un poquito a decidir a las blancas qué hacer con este peón. Si dama E2, pues ahora el blanco ha definido su dama y ya tiene que desarrollar su alfil vía G2, con la jugada G3 normalmente. Caballo C6, G3, y ahora podemos jugar el plan con E5. Este plan suele ser muy razonable, sobre todo, primero porque el alfil se queda muy frenado después de esta jugada de 5 y también porque el caballo en F3 dificulta mucho la ruptura en F4, que sería la reacción típica, y además tendríamos un apoyo de jugar caballo D4 en cualquier momento también. Entonces, por ejemplo, tras alfil G2 podemos jugar G6, jugada bastante interesante, enroque y alfil G7, seguido de enroque corto, y tenemos nuestras piezas muy bien desarrolladas con negras, y no hay una ruptura fácil para las blancas en esta posición. Si en la jugada 5 las blancas jugasen alfil B5 jaque, podemos cubrir tanto de alfil o de caballo de nuevo, pero bueno, digamos que esta vez vamos a ver un poquito de alfil por, dama por, y no da miedo alfil por F6, G por F6, porque el alfil suele ser una mejor pieza que un caballo normalmente, y en esta situación, con tantas posibilidades de abrir con F5, D5, pues el alfil va a ser una pieza muy buena. Por ejemplo, enroque, alfil G7, caballo C3, caballo C6, torre E1 y enroque largo, por ejemplo. Una posición muy interesante, de doble filo, con la columna G para las negras y con la posibilidad de jugar F5 o preparar la jugada F5 con caballo 7, F5 en cualquier momento. Si el blanco no cambia en F6 y juega E5, pues podemos jugar caballo D5 y preparar la jugada caballo C6. Y por último, si D3, pues de nuevo caballo C6, enroque, y bueno, pues con negras tenemos la posibilidad de simplemente sacar el alfil con alfil E7 y tenemos una posición pues perfectamente jugable también. Esto sería con B3, y bueno, vamos entonces a profundizar un poquito más en la jugada más crítica, que es la jugada G3, la jugada principal de este vídeo. El blanco se prepara para jugar alfil G2 y enroque corto, y mantiene su peón en D2 para poder jugar D4 de un tiempo, o prepararlo incluso con C3 y D4 estilo alapín. Pero de momento acelera el desarrollo en el flanco de rey.
Bien, aquí por supuesto cualquier jugada es razonable, estamos en la jugada 3, tampoco nada de lo que ocurra ahora va a ser definitivo en la partida, pero yo me he inclinado por analizar una jugada muy curiosa, que es la jugada caballo F6. Me parece una concepción muy interesante, atacar el peón rápidamente, y ahora digamos que vamos a quitar un poquito de flexibilidad a las blancas cuando deciden qué hacer con su peón. Por ejemplo, si juegan E5, nos iríamos con caballo G4 y estaríamos preparados para continuar con caballo C6 y presionar el peón que está muy expuesto en E5. Si H3, caballo H6, y el caballo ha conseguido una casilla muy buena desde donde tiene acceso a F5 y desde donde podemos jugar también ahora caballo C6 y D6 y estaríamos bien. Si D4, C por D4, dama por D4, la jugada H5 es muy precisa, preparando caballo C6 con ganancia de tiempo a la dama y atacando el peón, que puede ser además capturado, por ejemplo, en esta línea, alfil G2, caballo C6, dama E4 y aquí muy importante, caballo por E5, con el tema de caballo por E5, dama A5, jaque, y el negro recupera el caballo con peón de ventaja. Por último, la jugada C3, tras caballo C6, D4, peón por y D6, pues el negro consigue una posición muy razonable y bueno, desarrolla sus piezas. Normalmente pues tras H3 simplemente nos retiramos a H6 y no tenemos demasiado miedo de que el blanco tome en H6 porque nos daría la pareja de alfiles y no tendrían tampoco demasiadas posibilidades de ataque las blancas en esa posición. Esto sería con la jugada E5. Si caballo C3, esto quita mucha flexibilidad también a las blancas. Ahora podemos reaccionar muy rápido en el centro con D5 y tras E por D5, E por D5, D4, el blanco ha jugado caballo C6 demasiado rápido y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de jugar pues con caballo C6, con alfil G4 y el plan de las blancas ideal es jugar alfil G2 en roque corto y no tener caballo todavía desarrollado en C3. Bien, y por último la jugada principal D3. Aquí hay 1000 esquemas interesantes, por supuesto, con negras. Por ejemplo, pues caballo C6, alfil G2 y ahora el plan que recomiendo es G6. Por supuesto se puede jugar de 1000 maneras y esto es un ataque indio de rey normal, pero este G6, además de haber sido jugado por Peter Svidler, que siempre es una garantía, pues tiene mucha flexibilidad y me gusta mucho que las negras pueden definir sus peones, el peón D en este caso a D6 o a D5. Por ejemplo, enroque, alfil G7 y ahora si C3 por ejemplo de las blancas jugaríamos con D6 y tras torre 1 E5 me parece muy interesante. Si D4 que sería no tan peligrosa por C por D y alfil G4, aprovechando la clavada y la casilla D4 va a quedar expuesta. Si el blanco juega con torre 1 primero, jugamos en roque, seguimos sin definir el peón a D6 o a D5 y normalmente las blancas juegan con E5 contra D5 de las negras, pero en este caso se quedan un poquito sin plan, ya que claro, E5 ahora es una jugada que es muy diferente porque podríamos romper con D6 y bueno, por ejemplo si ahora el blanco juega C3, ahora jugaríamos E5 y podríamos después de nuevo decir D6 o D5, pero ya evitamos el ataque típico con E5 del ataque indio de rey. Si el blanco ahora desarrolla con caballo BD2, podemos jugar D5 y esto es muy sutil. Aunque parezca una simple transposición donde las blancas van a jugar E5, caballo F1, H4, alfil F4, que es el típico ataque indio, en este caso no se puede porque tras la jugada E5 sería mala por caballo G4 y el peón de E5 está cayendo, no tiene tiempo el blanco de jugar alfil F4. Y por otro lado tampoco tiene tiempo las blancas de jugar caballo F1 para después jugar E5 porque ahora ya tras D por E4 por ejemplo pues tendrían ciertos problemas con el cambio de damas o incluso una jugada como D4 también sería interesante aquí,
cambiaría un poquito el esquema de piezas, incluso bueno, yo creo que lo más fácil es de por E4, la verdad, de por E4, de por E4, y aquí tenemos pues varias jugadas, pero creo que las negras están muy bien. Por ejemplo, si dama por D1, torre por D1, caballo por E4, pues el blanco tiene cierta compensación, pero bueno, es un peón de ventaja para el negro. En principio no debería ser gran cosa. Esto en principio yo creo que está un poco mejor las negras, perdón. Entonces caballo F1 tampoco es posible, y bueno, E5 tampoco es posible, entonces dama E2 sería la única opción que nos faltaría para intentar jugar E5 de alguna manera, pero jugamos B6 y de nuevo E5 se enfrenta al ataque directo del peón, por ejemplo caballo D7, entonces caballo F1, y ahora sí que las blancas estarían preparadas para jugar E5, pero en este caso nos adelantamos y jugamos nosotros E5, y como que todo el esquema de piezas de las negras es muy correcto, y el esquema de piezas de las blancas se va a quedar un poco pasivo porque todo se basaba en el avance de 5. Entonces este plan muy interesante. Y bueno, por último mencionar una línea crítica, quizás la línea más crítica de esta posición, que es la jugada E5, caballo G4 atacando el peón, y ahora hay dos jugadas de las blancas, las dos son muy interesantes. Primero, caballo F de 2, una jugada muy creativa, difícil para un humano, muy difícil esta jugada para un humano, es un recurso táctico muy bonito. Bueno, la idea es sencilla, la idea es que tras caballo G por E5, que sería la jugada natural, el blanco juega F4 y nuestro caballo no tiene retirada. Al tener el peón en D7 no tendríamos la jugada normal, que sería caballo D7. Pero aquí existen muchos recursos para las negras. Caballo C por E5, y ahora la mejor jugada es caballo B3. Esto es todo muy de máquina, desde luego, no es normal porque el caballo en E5 protege al caballo de G4, y si ahora ocurriese la jugada de F4, que sería la jugada humana, entre comillas, atacando el caballo y permitiendo pues que el caballo de G4 esté amenazado, pues bueno, parece que las negras tienen buen juego con la jugada incluso dama B6 o incluso con caballo por D3, que parece la jugada más lógica. C por D3, alfil D4 jaque, rey F1 es única, y caballo por H2 jaque, rey E2, y las negras tienen ya pues 3 peones y una posición muy interesante. Entonces la mejor jugada de las blancas es caballo B3, y bueno, si os interesa esta posición por curiosidad, porque es muy difícil que lleguéis aquí, pues os recomiendo que veáis el ebook, donde hay un poquito más de información, y donde la jugada que recomiendo es A5, que es muy divertida, hay muchos sacrificios, y bueno, creo que las negras están bastante bien. Por último, mencionar la jugada alfil F4, que es una jugada más humana, defendiendo el peón de E5, y donde las negras tienen que jugar con precisión para igualar la partida. Jugamos D6, muy lógica, aprovechando que el alfil de G7 está tocando B2, E por D6 es necesaria, alfil por B2, caballo B2 sacrificando calidad, pero hay que tener cuidado porque sería muy peligroso tomarla, así que la mejor jugada es E5, atacando el alfil de F4. Si ahora alfil G5 F6 no aporta nada a la posición blanca, entonces la mejor jugada tras E5 es torre B1, y aquí, bueno, tanto E por F4 sería interesante, pero creo que la mejor es alfil C3, con idea de torre B3, jugar ahora alfil D4, y tras caballo por D4, bueno, parece que hay un montón de cambios seguidos que llegan a una posición igualada. Bueno, esto todo es un poco azaroso, pero al final pues es una posición igualada. Alfil por B7, alfil por B7, torre por B7, caballo por F2 muy precisa, haciendo que el rey salga y atacando la dama, rey por F2, E por F4, con posición muy complicada. El peón en D6 todavía está vivo, pero el rey también en F2 está bastante expuesto, y bueno, en fin, una posición muy compleja. Así que en principio con esto de alfil C3 se aguanta la posición, y bueno, esta sería la línea más crítica, pero este plan la verdad que me gusta demasiado, lo ha jugado Svidler con negras y creo que merece la pena ser usado, y
y desde luego si tengo oportunidad lo jugaré con negras alguna vez porque creo que es muy interesante. Entonces, en principio, con esto estáis preparados para jugar contra las terceras jugadas de las blancas que no sean la normal, que es la jugada D4. Contra las demás, pues tenéis alguna idea de cómo jugar. Mencionar también rápidamente que tras la jugada caballo C3, pues si queréis transponer a la Paulsen, pues podéis jugar a 6 tranquilamente, y tras D4, C por D4, caballo por D4, estaríais en la posición normal y corriente de la siciliana. Entonces, bueno, muchas gracias por seguir el vídeo y nos vemos.